3i Despacho de Innovación es una consultoría especializada en mercadotecnia y desarrollo de negocios. Estamos en el negocio de ayudarte a lograr tus sueños. Colmena Creativa Coworking es un espacio de trabajo compartido. Aquí ofrecemos el lugar, las herramientas y el networking para crecer juntos. 3i Despacho de Innovación y Colmena Creativa Coworking en colaboración presentan Q&A, preguntas y respuestas con los expertos. Bienvenidos a todos y todas las que nos están viendo por Facebook Live y los que se vayan conectando por aquí por Zoom. Sean todos bienvenidos a esta tarde, otra tarde más de Q&A, preguntas y respuestas con los expertos, con Felipe Delgadillo y acompañándonos aquí como dupla perfecta, Mauricio Velázquez de 3i Despacho de Innovación. Entonces, Felipe Delgadillo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Felipe Delgadillo, ¿quién soy? Felipe Delgadillo, híjola. Felipe Delgadillo, soy esa persona que siempre se ha querido caracterizar, Mauricio Huicha, por prestar el mejor servicio. Yo desde que estaba chiquito siempre quise tener mi empresa, siempre quise tener mi propio despacho. Yo veía cómo la gente que tenía empresas, y no solamente despachos, sino simplemente empresas, yo veía cómo ellos se estresaban, cómo ellos se emocionaban, cómo canalizaban ese estrés de tener tu propia empresa. Y yo dije, yo me acuerdo que en un momento de por allá de mi juventud, yo dije, yo quiero eso, no me importa si es exitoso, si no es exitoso, yo quiero tener eso, construir mis propios sueños. Y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que, ojo, sin menospreciar a nadie, hablo en general, hablo de mí, de mi caso, que si yo quería seguir mis propios sueños, tenía que seguir mi propio camino y no el de alguien más. Y así empecé a formar íntegro, contestando la pregunta de Huicha. Perdón. En el caso, por ejemplo, de qué soy en lo particular, pues simple y sencillamente soy, así a grosso modo, soy esa persona que estando aquí en mi escritorio, vienes y te sientas aquí enfrente conmigo y te voy a escuchar, te voy a entender y te voy a poder ayudar en lo que profesionalmente en mi área me corresponde, se te ofrezca. Ok, entonces, pues muchas gracias por tu respuesta. Y déjame primero meter mi cuchara, Mau, perdón. O sea, tú hablabas hace rato de en tu juventud, pero te ves bien joven para empezar. Entonces, así como ayer. Y segundo, ¿hace cuánto que emprendes o que decidiste iniciar con tu propia firma? Hace 11 años, Wicha, hace 11 años. De hecho, precisamente ahora, el pasado 11 de marzo, cumplimos, aquí tuvimos el pastelito de aniversario de 11 años de íntegro. Y ahí es en donde, cuando yo mandé a hacer el pastel que le pedía a mi gente y de apoyo, a mis clientes que son de súper confianza, que le dije, oye, pues un pastel porque ya va a ser aniversario. ¿Y cuántos son? 11. O sea, ahí me cayó el 20. A la torre, 11 años, pues. Y pues hace 11 años. Hace 11 años tengo el negocio este. Qué emoción y felicidades, porque gracias. Luego puede ser complejo mantener en el tiempo y el espacio a las empresas, ¿no? Y tener 11 años, qué increíble. Gracias. Y ahora sí, entonces, Mau, te interrumpí. No sé si quería hacer una pregunta adicional o antes de que proyecte la otra pregunta. No, pues nada más aclarar que Felipe, aparte de tener 11 años con su despacho, tiene más de 15 años de experiencia como contador público, es abogado, o sea, es esta combinación ideal entre abogado y contador. Y aparte, pues ha trabajado en el sector privado, ha trabajado en el sector público, entonces, pues quería resaltar esa parte, esa parte. Y gracias por querer estar con nosotros en un tema súper importante, para hacer crecer un negocio. O sea, porque la persona moral es un logro que te ayuda a crecer. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta. Claro, adelante.
Súper, pues iniciando y justo buscando esta profesionalización de los negocios y las empresas, en el aspecto legal, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de emprender un negocio? En el aspecto legal, Huicha, Mauricio, gente, en el aspecto legal, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para poder emprender un negocio? Yo creo que no nomás tenemos que tomarlo en cuenta en el aspecto legal. Ese es el error y sin afán de caer gordos, quiero reformular la pregunta. Yo mejor que nada invitaría a los emprendedores, y no nomás a los emprendedores, sino a los empresarios, a reformular esa pregunta. No es en el aspecto legal, es en el aspecto integral. Y con eso respondo a una pregunta anterior que me hiciste. Yo te ofrezco el servicio integral, a final de cuentas, cuidando la línea de no caer en tanto como publicidad de la firma, pero a final de cuentas eso es. ¿Qué tengo que entender en un universo empresarial para poder emprender mi negocio, a final de cuentas? ¿Es lo legal? ¿Es lo contable? ¿Es lo fiscal? ¿Es lo dentro de lo legal, lo civil, lo mercantil, el marketing? Y todo eso, claro, no somos Superman, pero por eso nos vamos a empezar a asesorar con el equipo adecuado, que a final de cuentas tenemos que contemplarlo. Ahora, en el caso, por ejemplo, enfocado en la pregunta, el aspecto legal, ¿qué es lo más importante tomar en cuenta? Primero que nada, tenemos que tener bien identificado cuáles son nuestras pretensiones. En el mundo del derecho nos encanta la palabra pretensiones. ¿Qué pretendes? O sea, ¿cuál es tu objetivo a final de cuentas? Porque para emprender, a lo mejor no cualquiera, pero muchos. Pero ¿hacia dónde vas a llegar? Siempre tener las metas bien identificadas. Y creo que si me has corregido en el camino, Mauricio, de las metas, de los objetivos en las pláticas que hemos tenido. Y a final de cuentas, ya teniendo las metas identificadas, tenemos que tomar en cuenta entonces, si en el aspecto legal, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Contratos. Es importantísimo. Y sin anticiparme quizá a una pregunta que vengo por ahí, los contratos, tener bien identificados las relaciones comerciales, las relaciones laborales, las relaciones mercantiles en las que vayamos a incurrir. Y obviamente teniendo en cuenta siempre las relaciones con autoridad, ya sea administrativa, ya sea fiscal. Paréntesis, ¿cuánto tiempo traemos pronosticado para cada respuesta? Tú libre, tú fluye, Okay. lo que te venga, o sea, lo que sientas que es importante para nosotros. No me digan eso, porque de aquí nos vamos a seguir la charla a otro lado, nos va a cortar Zoom. Te vamos interrumpiendo, así que tú ni te preocupes. Dale, gracias. A final de cuentas, tenemos que tener siempre identificado, dependiendo del negocio, del giro de nuestro negocio, porque no es lo mismo los contratos, no es lo mismo el régimen, si eres persona física, si eres persona moral, dependiendo del negocio a final de cuentas. Entonces, yo creo que primero tenemos que tener bien identificado el modelo de negocio, las metas establecidas y de ahí determinar la estrategia para cada ámbito que vamos a ir prácticamente armando en la estructura. Entonces, oye, qué bueno, perdón, Mau, fíjate que qué bueno que mencionaste esta parte de los contratos, que me parece importantísimo, y porque se da mucho entre emprendedores, justo lo decías hace rato, luego queremos hacer todo y no vamos con los especialistas a asesorarnos, y andamos bajando de internet contratos de España, Guatemala, de tal, y luego eso puede ser contraproducente, ¿correcto? Claro. Definitivamente, déjame comentar una anécdota para complementarlo con esta pregunta. Me toca mucho. Yo tengo en cierta forma, una conferencia que programé en alguna ocasión y la armé, mejor dicho, la conferencia con puras preguntas que me han hecho a lo largo de estos 11 años clientes conocidos, o sea, no clientes, no fuera de ellos también no clientes, y que son precisamente eso. Entonces yo fui detectando las necesidades y me di cuenta que todo mundo abre las puertas de su negocio y lo único que se preocupa es que, por decir un ejemplo, un restaurante,
que salga el agua de la llave, que tengan para cocinar, que tengan el gas y ya con eso se ponen a vender. No, no es eso. O sea, ahí abarca todo. O sea, ya cuando tienen las broncas y ya no alcanza más la pista para seguir corriendo, entonces sí, se desvían y ahora sí, contador, abogado, traigo este broncón. Y pues ya no le van a querer pagar al abogado y al contador para que lo saquen del broncón, pues a final de cuentas. Es Entonces, muy importante. Lo que tú dices, hay que prevenir desde un principio hay que acercarnos con el especialista para generar contratos y para generar esta parte también de la cuestión legal y de cómo vamos a cobrar impuestos. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de ser una persona física? ¿Fiscalmente? Fiscalmente y legalmente. Perdón, disculpen, es que no me acabé el café y ya cuando hablo mucho, pero bueno. Fiscalmente, mis estimadísimos, fiscalmente ser persona física no tiene nada de malo. No tiene en cierta forma riesgos, o mejor dicho, no debe de tener riesgos, porque fiscalmente estamos hablando de que vas a tener a un excelente contador, a un excelente auxiliar contable, a un excelente equipo que te va a llevar las finanzas y en cierta forma las contabilidades. Y pónganse truchas, dije finanzas, porque para una buena contabilidad no nomás radica en que le mandes al contador los estados de cuenta y en cierta forma que él te calcule las declaraciones y lo vas a ver cuando te vaya a cobrar. No, al final de cuentas, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, las finanzas. Yo creo que un buen prestador de servicios profesionales tiene que tener, sin caer en la soberbia, sin pecar de arrogancia, un poquito de todo. Las finanzas, de los impuestos, de las leyes, de todo a final de cuentas, porque todo es integral en la contabilidad. ¿Cómo se define un proceso contable? A final de cuentas radica desde un ciclo de ventas, ingresos, cuentas por cobrar, bancos, gastos, cuentas por pagar, bancos, y en esos dos ciclos importantísimos radican razones financieras, nivel de apalancamiento, razón de liquidez, razón de rentabilidad, razón de cuentas por la rotación de cuentas por cobrar, inventarios, bla, bla, bla. Entonces, si no tienes esa parte fina en tus servicios profesionales, entonces sí vas a tener riesgos. Entonces, ahí te estoy diciendo los riesgos que vas a tener, a final de cuentas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios como de ser persona física? Ok, los beneficios de persona física y a título personal es que no vas a tener que lidiar quizá con un socio, porque esa es la persona moral. Pero si tienes bien fuerte una relación, una comunicación con otra persona, con tu socio, pues entonces sí, ahorita vamos a tocar, aquí me pasaron el acordeón como en la escuela, sí vamos a tocar personas morales, sí. Ahorita vamos a tocar y ahí vamos a ver las diferencias de persona física a persona moral. Pero como beneficio de persona física, pues es esa, o sea, prácticamente tienes el control, pero en cierta forma te bloquea hasta cierto punto a nivel marketing. A nivel marketing. Fiscalmente no hay tanto problema. Pero legalmente, beneficios y riesgos de ser persona física, volvemos a lo mismo. Se me fue la palabra. No es ni tan importante ni tan importante. Siempre tienes que tener a final de cuentas las cosas en tiempo y en forma y apegadas a la norma. Si no haces contratos, vas a tener un riesgo. Si no haces un contrato comercial con alguna persona, con tu proveedor o con tus clientes, con tus empleados, vas a tener algún riesgo. No vamos a detallar el riesgo, vas a tener el riesgo. Pero si tienes todo debidamente llevado a cabo, tienes tus libros contables debidamente anotados como persona física, cumples con tu obligación de llevar la contabilidad, cumples con tu obligación de timbrar las nóminas en el caso de que tengas trabajadores, etcétera. Si cumples con todo, en realidad no debes de tener ningún riesgo.
Yo creo que los riesgos de ser persona física radican en la parte en la que estás haciendo las cosas mal y ahí pierdes los beneficios de ser persona física. A la torre, me gustó para Facebook, déjenme apuntar. Va a quedar grabado, no te preocupes. Entonces básicamente es el que nada debe, nada teme. O sea, cumplimiento de la norma fiscal y la norma legal no te va a generar riesgos y te va a generar beneficios, y el beneficio más fuerte es pues que no vas a tener que lidiar con un socio. Entonces, lo cual nos lleva, Wicha, a nuestra siguiente pregunta. Ahora sí, justo que ya veías tu acordeón, ¿cuáles son los beneficios y riesgos de ser una persona moral? Está padrísima la pregunta porque es muy sencillita la respuesta, ¿eh? Para emprender se necesita billete. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y constituir una persona moral se necesita billete. Entonces, ¿qué me conviene? Si voy empezando mi negocio, y ahora sí que vamos a generalizar, ya sea un despacho de consultoría, X consultoría, si ya sea un restaurante, ya sea, no sé, otro tipo de negocio mediano, chico, mediano. Y si lo voy a empezar yo como persona física y si yo tengo, por ejemplo, ahí un billete, un ahorro con el cual voy a empezar a generar, voy a empezar a comprar a lo mejor 5 computadoras, tengo para soportar la renta de una oficina de 3, 4 meses en lo que me autocapitalizo nuevamente, bueno, en lo que empiezo a generar, y si tengo por ahí algún colchoncito que me permita operar de 6 a 1 año, que es más o menos lo que se requiere, bueno, pues entonces sí, como persona física. Para emprender, yo he tenido muchas veces aquí en mi escritorio, bueno, en las sillas que están enfrente de mi escritorio, yo he tenido varias personas que me dicen, o sea, los 2 socios que me dicen, queremos poner un negocio, traemos una lanita ahí, ¿qué nos recomiendas? ¿Podemos ser persona moral? Y les voy a decir aquí lo que le digo a toda la gente aquí que se pone, a toda la gente, ¿no? Qué simple. A la gente que viene aquí. Perdón. Nomás tengan en cuenta que si van a constituir una sociedad para ser persona moral, hagan de cuenta que es lo mismo que si van a ir con el registro civil y se van a casar. Y luego se voltean a ver las dos personas, ¿no? Así como que, ay, pues si estás bien feo, y casi se dice uno al otro. Hagan de cuenta que se van a casar. Jurídicamente es la misma. El acta de matrimonio es el mismo papel, es un mismo documento que un acta constitutiva. Acta de matrimonio, acta constitutiva. En el acta de matrimonio es una acción jurídica de la cual se crean derechos y obligaciones bilateral para un bien en común en el matrimonio. Y en el acta constitutiva es un documento jurídicamente que se constituye, que se crea para crear derechos y obligaciones en forma bilateral para crear un bien común. Acá el bien común es crear una familia, es formar un hogar y lo que más se le ocurra al juez de lo civil decir. Y acá es crear una empresa para vender, para producir y vender un bien o un servicio específico con fines de lucro en su caso correspondiente. Es la misma, se van a casar. Por más de que se pongan aquí los socios y me digan, es que yo lo conozco desde chiquitos, somos amigos desde la primaria, nos queremos mucho. Pues se dan de cuenta es la misma. Ya lo único para contestar la pregunta es, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene ser persona física o persona moral? Volvemos a lo mismo. Dependiendo de tu modelo de negocios, van a tener bien identificados qué es lo que les conviene. Bien. Si eres persona física, eres tú solo y te la avientas tú solo en el camino de empresarial. Porque al final de cuentas así es. La ventaja de ser persona moral es que a lo mejor se unan fuerzas económicamente
se crean los derechos y las obligaciones y de ahí mismo se van a retribuir las utilidades o las pérdidas y se van a dividir. A lo mejor uno aporta el dinero, a lo mejor otro aporta la materia intelectual, pero al final de cuentas los dos están aportando. A lo mejor uno aporta la mitad del dinero, a lo mejor otro aporta la otra mitad del dinero y entre los dos complementan sus conocimientos técnicos. Pero al final de cuentas todo depende de qué es lo que quieren hacer. Regresando como a la respuesta de la pregunta, de la primera pregunta. Yo creo que qué les conviene es dependiendo de qué es lo que quieren hacer, pero esas son prácticamente las diferencias. Yo te quiero hacer una pregunta fuera del guión antes de continuar. Dijiste, ¿por qué por marketing me conviene ser persona moral? ¿Por qué por marketing te conviene ser persona moral? Porque fiscalmente, en cierta forma, vas a pagar los impuestos, por ejemplo, si nos metemos ya en chaleco de 11 varas, en el caso de los impuestos, si tú manejas el IVA, por ejemplo, como persona física, lo determinas en base a un proceso de cobro efectivo y pago efectivo. Y para la persona moral es el mismo proceso. Pero si manejas un impuesto sobre la renta, para la persona física lo manejas igual que en el IVA. Dependiendo de lo que cobres, es en base a lo que vas a pagar tus impuestos. Pero el impuesto sobre la renta para una persona moral es independientemente de la facturación que cobraste por haberla emitida, vas a pagar los impuestos correspondientes. Y entran otro tipo de conceptos en el proceso del cálculo del impuesto. Quitando esa diferencia, yo siempre recomiendo, si puedes empezar como persona física para ir estableciendo tu negocio en la medida de que te vas capitalizando, yo considero o yo siempre recomiendo, si no quieres tener una presencia de marketing que sea, como el ejemplo que le puse ahorita a un prospecto de cliente, si no quieres ser recolectora de desechos, la palomita, o solamente te basta con ser fulanito de tal, como razón social y como marketing, pues ahora sí que ya depende de ti. O sea, ya dependen muchos factores entre lo que le quieras invertir al negocio, lo que le quieras establecer con un socio o si la quieres aventar tú solo. Muchas veces aterrizando, conectando tu respuesta con la pregunta que está en puerta, ¿qué me conviene ser persona física o persona moral? Voy a poner mi caso muy específico. A mí en lo particular, anteriormente tenía la idea de no querer asociarme con nadie. Entonces a mí me convenía ser persona física. A final de cuentas yo podía ir armando poco a poco lo que estaba construyendo. Pero de repente ya me quedo así como que, a lo mejor y si me conviene asociarme con alguien que conozca o que tenga conexiones mucho más amplias y grandes que yo. Entonces ya ahí ya vas viendo qué te conviene. Pero de entrada es dependiendo del negocio. Y hay otra cosa también, a las empresas les gusta hacer negocios con empresas. Exacto, a eso me refiero con marketing. Me complementaste, a eso me refiero con marketing, que a final de cuentas no es lo mismo venderle a Felipe Alberto Delgadillo Batriz que a Íntegro Jurídica Fiscal, debidamente constituida. O sea, te da una presencia distinta y mayor profesionalismo, ¿no? O sea, por eso dependiendo la pretensión de todo. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Digo que sí. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta, Luisa. Entonces, en el mismo sentido que nos hablaba, si ya estamos tomando la decisión de asociarnos o crear un acta constitutiva o darle vida a una empresa formalmente, cuando hablan, porque luego puedes acercarte a abogados y fiscalistas que te recomiendan, no, pues sácate una SADCB o lo que sea, ¿qué significa SAPI, SRDRL o SAS o CSC o SADCB? Y entiendo que hay muchas más, ¿no? ¿Qué son? ¿En qué situación se utiliza cada una? Y ¿cómo la recomendarías en qué situación? ¿No? Va.
volvemos a lo mismo, sin querer redundar, pero siempre hago mucho énfasis en eso, dependiendo qué es lo que quieras, pero como la respuesta está muy pobre para poderla dejar en dependiendo con lo que quieras, pues vamos entrándole a cada una de ellas y que ya cada emprendedor vaya así como que pegándole el flachazo de que, ok, ahí quizá yo podría captar en eso, ¿no? Vámonos por orden, como me lo pusieron ahí en la pregunta. SAPI, ¿qué es una SAPI? Y se escucha mucho, a final de cuentas. Una SAPI es una sociedad siempre se me olvidan, es una sociedad, perdón, sociedad anónima de promoción o promotora de inversión. Sociedad anónima, vamos a dejar de pendiente para un ratito, ¿qué es sociedad anónima? Vamos a enfocarnos en promotora de inversión. Una sociedad anónima promotora de inversión es aquella sociedad mercantil. Ojo, todas estas son sociedades. Todas estas, por decir sociedades, ya estamos diciendo que son personas morales. Casi me atrevo a decir sociedad mercantil, sinónimo, persona moral fiscalmente. ¿Ok? Ahora, una sociedad anónima de promotora de inversión es aquella sociedad en la que el socio o los socios, a final de cuentas, deciden hacerla pública. ¿Qué es hacer pública una sociedad? Es casi quitarle lo privado, es decir, no nomás es de nosotros, de los socios que la constituimos, sino que la vamos a poner en el mundo. Ay, así se oye bien padre. Y literal así es. La vamos a poner en el mundo porque a final de cuentas vamos a hacerla pública para que cualquier posible inversionista le pueda inyectar capital y ese capital nosotros lo vamos a utilizar para el fin por el cual la estamos haciendo pública. Por ejemplo, supongamos que Íntegro, Jurídica Fiscal, quiere establecer o quiere crecer y quiere poner sucursales en otras partes del estado, del país, del mundo, y a final de cuentas, pues necesita cierto capital que al cual no tiene acceso. Está el camino de ir al banco, al final de cuentas, está el camino de alguna entidad financiera para que le pueda prestar el dinero y está el camino de promoverla como para inversión. Ahí yo el capital, la empresa, yo la hago pública, es decir, la oferto al mejor inversionista, pero la ventaja de que tiene este tipo de sociedad es que se clausula o se blinda para efectos de que el que está invirtiendo de afuera a la sociedad no se quede con ella. Tiene sus candaditos, tiene su chiste estar en esta parte de una SAPI. Pero a final de cuentas es el objetivo, lograr una capitalización externa para efectos de crecimiento. ¿Va a tener algún rendimiento dicho inversionista? Claro, en la proporción en la que invirtió, en la proporción en la que se establecieron los términos y condiciones al efecto, al momento de resolver, de aceptar dicha inversión. Tenemos la sociedad, la SRL, es una sociedad de responsabilidad limitada, que a final de cuentas la sociedad de responsabilidad limitada es en donde los socios están protegidos, su patrimonio está protegido, su patrimonio personal como socios está protegido hasta por el monto en el que están haciendo las aportaciones, que ahí no hay acciones, ahí son aportaciones a la sociedad. Es decir, en el momento en el que la sociedad tenga ciertas contingencias en las cuales se compromete el patrimonio de los socios, con la sociedad de responsabilidad limitada, pues queda en cierta forma blindado el patrimonio del socio. Una sociedad de acciones simplificadas es una sociedad que en donde, como su nombre lo dice, es en base a acciones que son de en cierta forma sencillas, sin tanto compromiso. El otro día estaba asesorando precisamente a un abogado mío, un conocido, un muy buen amigo mío,
y me dice, oye, yo ya me cansé de ser licenciado fulanito de tal, quiero subir, quiere ser sociedad, pues no, a final de cuentas. Y me dijo lo mismo que me dicen muchos, pero no quiero andar batallando con socios. Esta es la opción ideal. Esta es la opción en la que uno puede tener esa facilidad, porque a final de cuentas la puedes constituir sin necesidad de ir al notario, la puedo constituir desde aquí, desde mi computadora, con la firma electrónica del representante legal de la sociedad, constituyo la sociedad correspondiente y tramito el permiso ante la Secretaría de Economía, tramito la inscripción en el boletín en el boletín de sociedades, tramito el alta en Hacienda y todo por medio de aquí de la computadora y solamente con un solo socio y depositando el capital, obviamente, pues exhibiendo el capital en la cuenta bancaria. Tenemos también lo que vienen siendo las sociedades civiles, que es la más común para despachos, para consultorías, porque a final de cuentas, es eso, precisamente. Es una sociedad en la que varios o más socios denominados profesionistas brindan un servicio civil ante la sociedad. ¿Tiene fines de lucro? Sí tiene fines de lucro. Los socios están trabajando están prestando sus servicios profesionales a contraprestación o a intercambio de una cantidad, de una utilidad. Y aquí en este caso los socios pueden en cierta forma quedar no tan blindados como en la sociedad de responsabilidad limitada, pero más que nada se utiliza para efectos de servicios profesionales. ¿Qué es la última sociedad anónima de CB? Ahí yo en la pregunta hubiera omitido el CB, porque el CB es totalmente ajeno a lo que son las sociedades. Ahorita les voy a platicar por qué. Y una SA, vamos quitando, pónganse así el ojo porque se quiten el CB. Es una sociedad anónima en la cual precisamente se llama anónima porque antes, me voy a remontar hace 50, 70, 80 años, pues no era muy común que se supiera o los socios no querían que se supiera quiénes eran los socios de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era algo privado, quién iba a constituir una empresa. Entonces, precisamente le llamaban sociedad anónima, donde casi que en la caja fuerte, y todavía se usa, en la caja fuerte guardaban la sociedad, el acta constitutiva, y jamás nadie se podía enterar quiénes eran los socios. Pero pues eso con el paso del tiempo, la globalización ha cambiado a tal de que si ahorita alguien me dice, no tienes acceso al acta constitutiva de la sociedad, que simple, voy al registro público y solicito el documento y no es algo ilegal, simple y sencillamente que todo está debidamente inscrito en el registro público, pero se le quedó como sociedad anónima. ¿Por qué es la más común? Porque todo el mundo vemos SADCB, empresa fulanita, SADCB, porque al final de cuentas es lo más práctico, es lo más conocido, es lo que recomiendan los notarios. Ahora sí que si me escucha un notario, pues que no me haga bronca, es porque ya tienen ahí los machotes hechos prácticamente y es lo más fácil. En este tipo de sociedades sí está en cierta forma comprometida el patrimonio de los socios, hasta por el monto en el que aportaron, pero jalando el patrimonio también. Y aquí se maneja por acciones, se le da un valor accionario a cada peso que se aporte en el capital y en cierta forma pues forma parte del mundo o de la esfera jurídica de las sociedades mercantiles. Por último, ¿qué es CB? Es capital variable, es lo más común y sería yo creo que una tontería constituir una sociedad que no fuera capital variable, porque si no es capital variable entonces va a ser muy difícil o casi nulo la posibilidad de que se le pueda inyectar dinero o inversión al capital y ahí es en donde permite la variabilidad en el capital correspondiente. Oye, entonces, ya conectando con lo que había dicho antes, aquí es donde entran los modelos de negocio.
O sea, depende de lo que quiero hacer, lo que Yeah. quiero lograr, cómo está. O sea, si voy a hacer una sociedad de profesionistas, pues me conviene ser Yeah. un SC. Si quiero irme a bolsa, si quiero levantar capital externo, una SAPI, y una SRL y una SA depende ya de lo que más me convenga y como socios queramos estar en igualdad de condiciones. A ver, dime, Felipe. Ojo, Mauricio, acabas de decir algo que está padrísimo que lo dijiste y te lo voy a complementar. No porque seas SAPI vas a estar en bolsa, ¿eh? Para eso está la Sociedad Anónima Bursátil. SAPI no cotizas en la Bolsa Mexicana de Valores, ni en la bolsa de ninguna bolsa de valores. SAPI es solamente para promover para promover inversión entre particulares. O sea, es decir, a mí en lo particular me permites hacerla pública para que yo pueda meterle dinero a tu negocio. Si la quieres hacer bursátil, ya entra en materia de bursatibilidad y ya entra en la Bolsa Mexicana de Valores. Y estando en la Bolsa Mexicana de Valores, sí, cierto, es pública también, pero ya entra en el juego de la macroeconomía del país. Ya estamos hablando de otros factores. Pero sí es muy importante tener identificado bien que no porque sea promotora de inversión entra a la bolsa de valores. Luisa, ¿alguna pregunta más, algo que quieras comentar sobre esta Justo parte? quería regresar a esta SAS, Sociedad Anónima Simple, si es correcto. Este que es la más sencilla y que seguramente puede ser un paso natural de que estás emprendiendo como persona física, puedes entrar a esta figura o a esta sociedad. ¿Es posible que alguna empresa que ya inició a lo mejor como SA o SADCB o etcétera, que haga un regreso o que cambie jurídicamente o pues ya te quedaste con esa o deberías de crear una nueva empresa? No, totalmente. De hecho, en la lógica de la esfera mercantil dentro de las sociedades mercantiles, yo creo que una sociedad anónima ya una vez constituida o una SAPI o una SRL, ya realmente difícilmente podría regresar jurídicamente hablando a una SAS, porque a final de cuentas la SAS solamente se puede constituir con una persona física con su firma electrónica como persona física. O sea, una persona moral no puede constituirse como sociedad anónima. Es abrir una empresa completamente nueva con una persona física. Pero, ojo, una sociedad anónima, una SAS, una sociedad de acciones simplificadas, sí puede formar parte, sí puede ser socio, una sociedad de acciones simplificadas, sí puede ser socio de otra sociedad, sin problema. Qué interesante está eso. Ok. Claro. Okay. A final de cuentas es una persona. Claro. Jurídicamente. Ok, por aquí Lucas nos pregunta, quisiera saber si es mejor una SA de CB o SDRL de CB para abrir un negocio de comida para llevar. Me imagino que ahorita que está de moda todo este tema de llevar a domicilio, Rappi, Uber, etcétera, ¿no? Claro, totalmente yo recomiendo que se constituya una SDRL de CB, precisamente por lo mismo, porque es una sociedad de responsabilidad limitada. Y recomiendo, está padrísimo la especificación en la pregunta para abrir un negocio de comida para llevar. Se supone que si es un negocio de comida para llevar, va a aprovechar Lucas, ¿no? Sí, va a aprovechar Lucas la facilidad de las nuevas tecnologías, de las plataformas digitales. Me refiero a, ojalá que no meta gol. ¿Sí puedo mencionar las Sí, por supuesto. Mejor. Por supuesto que sí. Me refiero a Uber Eats, a Didi, Rappi y los que vengan, dado que fiscalmente han tenido una gran repercusión convirtiéndose como retenedores de impuestos para una sociedad de responsabilidad limitada o para una sociedad. Estas plataformas no le retienen tanto como le van a retener a una persona física. Entonces, yo recomiendo ampliamente constituir una sociedad de responsabilidad limitada y, obviamente, pues que sea de capital variable. Incluso para cualquier negocio, por el patrimonio.
ahorita nada más que quiero que profundices más en esta parte para muchos que no facturan, que todavía no incursionan en el emprendimiento. Nada más explica rápido la parte de la retención, por qué te conviene más la SRL en este negocio en específico cuando vas a utilizar plataformas como Didi, como Uber Eats. Te conviene definitivamente, Mauricio, porque perdón, en el caso, por ejemplo, si de entrada las plataformas digitales te van a retener, por decir plataformas digitales, Uber Eats y Didi, Rappi, te van a retener el impuesto si no estás inscrito en el RFC y si no estás obviamente emitiendo tus facturas correspondientes. Te van a retener a final de cuentas. ¿Por qué? Porque para ellos el gobierno los está obligando a que sean retenedores. Pero en tal caso de que tú estés inscrito en el RFC, ya sea como persona física, ya sea como persona moral, es decir, como una sociedad, te van a retener un porcentaje menor, porque a final de cuentas, en el caso de las personas morales, entre personas morales no se retienen. Entonces, prácticamente le estarías esquivando la parte de la retención. Hay un régimen aquí en México que inició muy fuerte a partir del año pasado, junio del año pasado, bueno, enero del año pasado, pero se vino potencializando en junio, a final de cuentas, junio del 2020, que se llama el régimen de las plataformas digitales. Si quieres, luego armamos una charla relacionada al régimen de las plataformas digitales, porque sí está muy interesante. Te lo dejo como comercial y ahora sí como le hacen en TikTok. Si quieres segunda parte, da like aquí, ¿no? Las plataformas digitales vienen a formar parte de hay muchas dudas. A mí me preguntan mucho, oye, yo soy de Mercado Libre, oye, yo vendo comida por plataformas digitales, ¿me conviene registrarme ahí en esas plataformas? Depende. Siempre digo depende, porque así me orilla la ley a contestar. Depende, porque si te vas por plataformas digitales en el régimen fiscal, tienes tú que contemplar que lo que te están reteniendo ya forma parte de tus impuestos y te quitas la bronca de estar casi de llevando una contabilidad. Pero y si tienes más gastos y si por solamente quedarte con lo que te retienen, no pierdes la posibilidad de meter gastos de deducción y a lo mejor lo que te retuvieron es más de lo que te pudiste haber deducido por acá. Y terminas pagando menos impuestos por acá de lo que te retuvieron. O sea, depende de tu nivel de negocio que traes. Pues volvemos a lo mismo. El contador tiene que ser financiero a final de cuentas. Tiene que meterse a los modelos de negocio, que es lo que yo te he aprendido, Mauricio. Entonces, depende. Básicamente, si no quiero que me peguen mi flujo de efectivo y voy a venderle y voy a vender a través de la plataforma, me convierto en SRL. Y de esa forma yo tengo mi efectivo más controlado, porque al final en un negocio de comida no te van a fiar la materia prima 3 meses, o sea, la tienes que pagar muchas veces de contado y eso es una bronca. Lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Ahora sí, pensando en lo que nos acabas de mencionar, ¿qué otros criterios tendríamos o deberíamos de tener en mente a la hora de diseñar o de elegir la sociedad legal de nuestra empresa? ¿Con base en qué criterios tengo que diseñar mi sociedad legal? Ahí cuando me mandaron el script no me quedó del todo claro, pero tuve que recibir gente que no tenía programado en mi agenda y ya no tuve oportunidad. Ayúdenme a comprender esta pregunta. Sí, o sea, cuando tengo que elegir entre SASB, SAS, SRL, SAPI, SC, AC y cualquier cosa que o sea, ¿qué criterios? Ya dijiste uno, el modelo de negocio. Otro puede decir que es el flujo de efectivo, o sea, qué tanto control tú requieres o quieres sobre tu flujo de efectivo. Hablaste la cuestión de la sociedad, o sea, ¿qué otros criterios o cuáles son los criterios en los que tú dices, a ver,
les haces ¿qué preguntas les haces a tus clientes para ayudarles a seleccionar la sociedad legal que van a utilizar? Bien, bien, gracias, Mauricio. Ya logro formular la respuesta. Perdón. Me gustaría partir de la primicia de hasta dónde quieres llegar con tu socio. ¿Qué tanto platicaste con tu socio? Acuérdense, se van a casar. ¿Va? ¿Qué criterio más importante yo siempre recomiendo? Plantéense bien hasta dónde van a llegar. Y desde ahorita determinen la estrategia exacto. Determinen la estrategia que van a seguir los dos. Mejor dicho, una estrategia, el protocolo en sus manuales de organización que van a deber de seguir en la medida de diferentes posibles contingencias. Y ahí es en donde entramos nosotros, personas como Mauricio, como Huicha, como yo. ¿Quiénes mejores sabemos qué posibles broncas o qué posibles contingencias se puede meter una sociedad? En mi caso tengo la fortuna de, en el paso de estos 11, 15 años, tener el conocimiento de varios giros. Yo antes de tener mi despacho, yo era auditor externo de una firma nacional. Entonces tuve la oportunidad de viajar, viajaba a diferentes partes del país, en diferentes rubros, en diferentes giros de empresas, y como auditor, pues precisamente te despierta ese sentido, ese análisis. No voy a decir sexto sentido porque ni el caso, pero en cierta forma es como que, mira, ya se está riendo de mi Wicha, pero a final de cuentas te ayuda. Sí, me encanta. Al final de cuentas te da esa, ¿cómo se puede decir? Esa experiencia, ¿no? De poder detectar este tipo de giro. Si sigues haciendo eso, vas a tener esta bronca. Entonces, tener bien identificado el protocolo y es parte de los criterios. Entonces, numerando los criterios, así es, Mauricio, analizando los criterios, puntualizando, tenemos modelo de negocio, metas establecidas a mediano, corto, mediano y largo plazo, definitivamente. ¿A quién le quieres vender? ¿Qué es lo que vas a vender, obviamente? ¿Cómo vas a solucionar posiblemente un protocolo generalizado de cómo vas a solucionar las contingencias o los problemas en los que se meta la sociedad? Y no me refiero a que el contador no pague los impuestos. Esa es mi chamba, a final de cuentas. Contador, fíjese que no me acuerdo, el otro día estaba en una reunión y se me pasaron las copas y ni me acuerdo qué firmé. Bueno, eso va a ser mi chamba como abogado, sacarte de esa bronca. Las broncas organizacionales, de tu estructura organizacional. Eso, tener bien identificados qué criterios para poder formar la sociedad. ¿De qué me va a servir conocer prácticamente el protocolo y las metas para saber en qué tipo de sociedad me voy a meter o si voy a seguir como persona física, conociendo a mi socio? Más allá de las cuestiones de diseño del negocio, el modelo, es un due diligence previo de tu relación. O sea, a ver, güey, ¿a dónde vamos? Nos queremos un chorro, pero ¿cuándo se nos va a acabar el amor? ¿Qué va a suceder cuando nos volvamos viejos y arrugados? O sea, todo eso. Y sí, claro. Y a veces a mí me ha tocado algunos emprendedores que a veces digo, ¿saben qué? Pues piensen bien, tengan esa plática larga y antes de que firmen, porque es un matrimonio al final. O sea, es un matrimonio por conveniencia y a veces está canijo. Entonces, te lo voy a poner muy padre el ejemplo, Mauricio. Supongamos que tú y yo nos decidimos asociar en una, valga la redundancia, en una sociedad mercantil. Tú eres introvertido. No, soy muy serio yo, güey. Eres muy serio, no, y sí eres muy serio. Ya se dieron cuenta que yo no. Sí me explico, o sea, el choque de carácter, de personalidades. Y no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, jamás en la vida. Simple y sencillamente estoy diferenciando. Ahora, quién creen ustedes que va a ser el que va en cierta forma a conseguir
a lo mejor las relaciones, las nuevas relaciones. No respondan. Ese tipo de preguntas son las que yo orillo al personal al que yo asesoro. O sea, básicamente... Váyanse perfilando en la sociedad, perdón que te interrumpí, Mauricio, váyanse perfilando en la sociedad antes de firmar y de ahí van a emanar varios criterios para poder identificar qué sociedad legal podemos tener en cuenta. Básicamente lo que me está diciendo, hay que tomar mucho en cuenta el ego de los socios y ser transparente con nuestro ego. Sí, porque se maneja lana. Sí, porque cuando hay lana, pues todo es fiesta y felicidad, pero cuando empieza como a fallar ahí esa parte, es cuando empiezan los trancazos, ¿no? Por supuesto, es como no hay cuando llego a mi casa, y me dicen, ¿traes dinero? Sí, pásale, mi amor, ¿no? ¿Traes dinero? Ay, hijo de la... ¿Y qué vas a cenar? ¿No? O sea, así es. Sí, me encanta esa parte de anticiparnos a que vengan los cocolazos, ¿no? Los trancazos. Claro, Y totalmente. justo en sintonía con esta parte de protocolos y tal, que ya mencionabas al principio, los contratos, ¿por qué son importantes dentro de una organización o dentro de una empresa? Está muy divertida la respuesta que tengo preparada, porque si no me haces caso en preparar contratos, te voy a cobrar mucho más en sacarte de la bronca. Sí, claro, Es un chiste. ¿no? Al final, no, totalmente. Y sin querer, o sea, precisamente la respuesta, la introducción de este tipo de respuesta, así la preparé, porque a final de cuentas, miren, es muy sencillo. Aquí en México y en Estados Unidos, yo creo que a nivel mundial, porque tengo oportunidades de tratar con extranjeros, y al extranjero, aunque estemos en el restaurante, aunque estemos en el bar, yo nomás voy a trabajar, agarrando una servilleta y ahí estipulan el clausulado importante y fírmala en la servilleta. Y con eso tiene validez. Esa servilleta yo me la puedo llevar a un juicio como abogado. Y el abogado que nos vaya a ver, que me diga que no es cierto, lo invito mucho gusto a darle una asesoría. Déjeme rechazar una llamada, perdón. No se interrumpió, ¿verdad? No. Bien. A lo que voy son sumamente, los contratos sirven para evitar contingencias fuertes en un litigio. Como abogado les digo, no hay mejor juicio que el que no se lleva. Y teniendo todo en regla, con un papelito debidamente firmado por las partes y que el documento obviamente cumpla con los elementos de validez de un contrato, ya con eso nos ahorran mucho el trabajo y les va a salir más barato a ustedes. Al final de cuentas, yo siempre, ya me regañó Mauricio, me dice, sé más resumido, pero me gusta siempre ejemplificar. Ahorita traigo una bronca con bueno, yo no, pues es parte de mi chamba. Traigo una bronca con un cliente porque ese cliente no se acuerda qué fue lo que firmó y no se quedó con copia de lo que firmó y al final de cuentas firmó. O sea, hay un contrato, hay un documento, pero no tiene la copia. Entonces yo tengo que preparar un juicio preparatorio para poderle decir al juez, quiero demandar a él, pero no tengo ni idea de cómo lo voy a demandar. Y como no quiero que me vaya a fregar en la demanda, ayúdame a preparar el juicio, solicitándole lo que yo creo que pueda hacer por lo que lo voy a demandar. Ah, ¿verdad? Y eso cuesta. Entonces, ya que el juez me diga que le ordene a él, a ver, él te quiere demandar, pero no me pudo decir en qué, dame los elementos. Y él va a tener que acatar. Es una vía legal. Entonces, ya que él me dé a mí la carnita para poder demandar, entonces sí. Pero es que no sabemos ni siquiera si hay contratos. A mí me dijeron mi clienta, yo me acuerdo que firme algo, pero a lo mejor ni firmó, ¿no? Entonces, un contrato bien identificado para eso sirve, para evitar muchos problemas.
Y en ese sentido, o sea, hablando de que nos va a salvar el pellejo, porque es como la primera premisa de prevención, ¿no? O sea, estar seguros de que estamos firmando y que así se firme acorde a lo que deseamos y queremos. ¿Cuáles serían los contratos que tú recomendarías como más importantes para una empresa que está creciendo? O sea, ¿cuáles no se nos pueden escapar? Digo, yo sé que ninguno, ¿no? Pero ¿habría algunos clave? Claro que sí. Primero que nada, el laboral. Segunda, bueno, en caso de que haya trabajadores, no, obviamente. En su caso, segunda o primera, contratos mercantiles, ya sea con tus proveedores, ya sea con tus clientes, ya sea sobre todo con tu proveedor de servicios profesionales, con el contador, con el abogado, con el ingeniero que te va a armar la obra, que si suena muy tedioso y a la mayoría de la gente les da problemas, pero vayan, dense una vuelta a la Profeco, verán que hay muchas broncas de esas. Si van a contratar al albañil para que les reacondicione el local y que les haga ciertas modificaciones, háganse el contrato, van empezando, eviten tener que regalar el dinero que tanto les ha costado ahorrar para poder poner su negocio. El contrato con sus trabajadores, un contrato debidamente establecido, debidamente inscrito en la en la Secretaría del Trabajo, debidamente afianzado con su reglamento interior de trabajo, con sus documentos, con sus expedientes que respaldan la personalidad del trabajador y del patrón, el contrato con sus proveedores, el convenio mercantil. Oye, es que mi papá me va a prestar dinero para poder ejercer. Ay, ¿cómo le vas a decir al chat que no es un dinero que ingresó por medio de tus ventas? Otro contrato de prestación, de contrato mutuo que le llamamos, para que cuando el SAT quiera cobrarte impuestos por un ingreso que no corresponde a tus ingresos habituales de tu actividad a la que te dedicas, pues poder tener el contrato debidamente identificado de que tu papá, tu novia, tu esposo, X persona te prestó tal dinero para poder seguir o ejercer la actividad a la que te dedicas. En resumen, laborales, mercantiles y administrativos. Nada más. Estás en mute. Sí, una pregunta nada más. ¿Y qué ondas con los pagarés? No, es que el que te va a hacer, el abogado que te va a hacer el contrato mutuo, lo va a reforzar con un pagaré, precisamente. Que a final de cuentas, el pagaré, si hay una cantidad pecuniaria, si hay una lana de por medio, en la cual para X o Y motivo, pero pues te la prestaron, pues a fuerzas te van a hacer firmar un pagaré, pero siempre reforzarlo con un contrato correspondiente. Y ahora sí, nuestra última pregunta. Antes de la última, perdóname, Mau, es que recién se acaba de registrar Aida Torres y que ya la vi que está aquí conectada. Ella dejó una pregunta en el registro, que de alguna forma, de cualquier forma, Aida, te vamos a compartir todo el video completo, porque un poco se puede también contestar tu pregunta con comentarios previos de Felipe, pero la voy a lanzar para que nos haga como un resumen que no está de más tenerlo. Y la pregunta de Aida es, ¿en qué modo me puede convenir pasar de persona física a moral? ¿En qué modo me puede convenir? Pasar de una persona física o estar trabajando de persona física a moral. Y Aida, te invito a que abras tu micrófono en cualquier momento, sin pena, para que si quieres elaborar más sobre tu pregunta, aproveches a Felipe. Conteste la pregunta. Bien, yo creo que no se animó a abrir el micro. Pues gracias, Aida, por tu interés. Perdón. Como que se trabó. Seguro estaba en mute. Hable y hable. Sí. Ya te escuchamos, Aida, ahora sí. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Que si querías elaborar un poco más sobre la pregunta que nos dejaste en el registro de... No, nada más eso. ¿De qué manera me puede convenir
pasar de persona física a moral, o porque mejor es quedarme como físico y no pasar a moral. No sé si estoy planteando bien la pregunta. Sí, no, está perfecto, gracias a Aida Torres, ¿no? Aida Torres. Sí. Bien, bien, Aida, gracias. Mira, en el caso, por ejemplo, de si es conveniente mantenerse como persona física o como persona moral, lo comentábamos, tenemos que tener bien identificado cuál es el modelo de negocio que estamos siguiendo. A final de cuentas, todo va a radicar en la medida en la que lo que nosotros queremos hacer como persona física o como persona moral, manejamos ahorita el modelo de marketing, ¿no, Mauricio? Ya dependiendo de cómo te quieras llamar, si quieres parecer en el mundo empresarial, por decirlo de alguna manera, como Aida, no sé si puedo usar tu nombre, Aida, como Aida Torres, en el caso de tu negocio, o como a lo mejor dulces, no sé, el negocio, dulces típicos, la palomita, por decir algo, ¿no? Ya dependiendo de, entonces, muchas veces lo que puntualizábamos en la conversación era de que las empresas no siempre toman en cuenta a las personas físicas por el solo hecho del nombre. Esto estamos hablando en el enfoque del marketing. Comentábamos y Mauricio me ayudó a complementar la respuesta. Muchas veces tiene mucho más impacto una empresa denominada con su SA de CB o su SRL de CB que el nombre propio de la persona física. Fiscalmente, habíamos estado comentando que realmente no radica tanto la diferencia si eres persona física o persona moral. A final de cuentas, puedes vender hasta 40, 50 millones de pesos como persona física, dependiendo obviamente de una buena estrategia contable, fiscal y financiera. Puedes venderla también esos 40, 50 millones de pesos como persona moral. Ojo, sí hay una diferencia y lo comentábamos en la variación en el cálculo que se toma en cuenta para el impuesto sobre la renta. Para persona física no golpea tanto el impuesto sobre la renta como golpea como para una persona moral por el efecto de los cálculos que se toman en cuenta. Sin embargo, para efectos contables no hay mayor relación. Tanto se pueden deducir los mismos gastos una persona física como se puede deducir los mismos gastos una persona moral. En relación de la ley de mercantil, el Código de Comercio, en relación de sociedades mercantiles, tanto surte efectos ante terceros una persona física como surte efectos ante terceros una persona moral. Entonces, mi respuesta, la vuelvo a aterrizar, radica en, dependiendo qué es lo que tú quieras, si quieres ser persona física y no quieres que tener prácticamente rendirle cuentas a los socios, adelante, teniendo todo siempre a la mano con una buena organización fiscal y contable. Si necesitas cierta capitalización que tú no te la puedes dar como persona física y a lo mejor quieres aprovechar inversión fuera de ti, de algún socio, de algún amigo y se quiere asociar contigo, ya se puede empezar a platicar si se puede constituir una persona moral. Aida, no sé si contesté la pregunta. Muy claro, muchas gracias. Para servirle, Aida. Gracias. Súper. Entonces, ahora sí, nos vamos a la última pregunta del día, que dice, ¿qué sucede si no formalizamos legalmente mi proyecto de emprendimiento? ¿Qué sucede si no formalizamos legalmente mi emprendimiento? Pues bueno, fiscalmente hablando, vamos a estar fuera de la economía formal. Vamos a estar dentro de la economía informal. Todos sabemos que eso repercute en cierta forma para formalizar nuestras ventas, que a lo mejor no le vamos a poder vender a mucha gente porque van a requerir factura dependiendo de nuestros productos o nuestros servicios. Fiscalmente también pues vamos a estar fuera del foco vamos a estar en el foco de la economía informal por parte del SAT. Legalmente, pues no vamos a poder tener bien identificados nuestros compromisos ante terceros con los contratos que comentábamos anteriormente.
Si vamos a querer tener trabajadores, probablemente y muy probablemente no vamos a poder darlos de alta en el IMSS. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no vamos a estar debidamente registrados en el SAT. Y para poder estar registrados como patrón en el IMSS tenemos que estar debidamente dados de alta en el SAT. Entonces no vamos a poder tener esa formalidad con nuestros trabajadores. Sí, cierto, a lo mejor me dice por ahí un emprendedor, no, pues yo ni trabajadores voy a tener, yo ni siquiera voy a mí ni me piden factura. Pues bueno, entonces aprovecha la naturaleza de tu negocio y disfruta ahora sí de los beneficios, ¿no? Que nadie te pide factura y que no ocupas trabajadores. Y siempre les digo ahí a ese tipo de personas, pero ¿qué va a pasar cuando quieras crecer? Entonces, si te quieres quedar ahí en esa etapa, es perfecto, es válido. Aquí no juzgamos a nadie, solamente que si quieres crecer, el mismo crecimiento, el mismo giro de tu negocio te va a empezar a orillar a que vayas formalizando legalmente tu negocio. Pues ya llegamos al final. Felipe, Huicha, ¿algo más que quieran aportar? Tamara, Aida. Pues sí, que yo quiero decir primero que Felipe, seguramente después te voy a estar buscando ahí para Colmena Creativa. Claro que sí, con mucho gusto. Me gusta mucho como, digo, se nota que es algo que haces y que te apasiona, o sea, que haces todo el tiempo y que te apasiona aparte, ¿no? Me parece muy importante la forma en que resumes este tema de puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando, o sea, pongas atención a tus pretensiones. Es que se me quedó desde el principio esa palabra, ¿no? La pretensión que tienes para lo que Claro. quieras, ya sabes, o sea, y dependiendo de eso es que todo se va a ir desfasando. Por eso me encantó esa pasión con la que la compartes, porque no es desde una perspectiva de yo como experto te digo que lo único que haces es o la SA o la SC o persona física o tal, sino es dependiendo el modelo de negocio, dependiendo lo que pretendas hacer con ese modelo de negocio, ir avanzando e ir creciendo, ¿no? Entonces, me encantó. Me diste también mucha luz y mucho entendimiento y claridad de muchas otras cosas para seguir creciendo dentro de mi propia empresa, ¿no? O sea, cómo hacer crecer la empresa. Muchas gracias. Claro, gracias. No, gracias a ti por la retroalimentación. Me motiva. A veces digo, a la torre peco muchas veces de hablar, pero no, pues al parecer es parte del show y me da gusto tener esa retroalimentación. Pues Felipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Clarificaste para muchos las cosas que se tienen que hacer, las cosas que tenemos que hacer como emprendedores, como empresarios. Aquí están tus redes sociales, pero rápidamente, ¿dónde te podemos contactar aparte de tus redes sociales? Claro, ¿el número de teléfono te refieres? Sí. 6624 6624 permíteme, 662-474-9892. Qué simple, lo tuve que escribir para poderlo dictar. 6624-749892. Ese es el número de aquí del despacho, el número móvil. Por ahí también está el WhatsApp, ahí mismo en ese número. Y en el correo, no viene aquí en la red, en el correo es contacto@soyintegro.com.mx. Pues muchísimas gracias, Felipe, gracias por participar. Luisa, gracias a ustedes por compartir estos momentos con nosotros y nos vemos el mes próximo en el próximo Q&A. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Cuídense.